Ganem, interesantísimo, que nos va a compartir el día de hoy. Entonces, pues realmente tener el privilegio de tenerla platicándonos acerca de la transformación social y la importancia de la educación, pues realmente es algo cerrando con un marco como dirían, el big picture, ¿no? O sea, la visión grande de educación y todo el impacto que tenemos en el tema social. Entonces, pues realmente es un gusto tenerlos aquí una vez más con nosotros y pues tenemos una serie de actividades muy padres para el año que entra. Les estaremos comunicando próximamente para que nos sigan acompañando en estos miércoles ACOM y las otras actividades de nuestra asociación. Entonces, una vez más, que aprovechen mucho la plática de hoy y le voy a pedir a Ludi que nos presente formalmente a Patti con todo el detalle de su currículum, por favor. Gracias, gracias, Kenneth. Bueno, pues desde antes de los inicios de ACOM, alguien que nos ha ayudado mucho y que nos ha acompañado en este proceso ha sido precisamente Patti Ganem, no nada más en nuestros miércoles de ACOM, sino en pues varias de nuestras sesiones en donde estamos analizando lo que está sucediendo, ¿no? Pero hoy pues tenemos a una persona, una gran conocedora del tema de educación, es profesora de primaria por la Normal Francés Pasteur, pero hizo su licenciada, es también licenciada en pedagogía por la Normal Superior, hizo un diplomado en filosofía por la Universidad Panamericana, tiene una maestría en pedagogía terapéutica superior por la Universidad Pontificia en comillas Madrid, eh, maestra en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana y pues para cerrar, entre otros, pues tiene el doctorado en medida, diagnóstico y evaluación de la intervención educativa por la Universidad Anáhuac. Ha escrito en varios libros sobre temas pedagógicos, ¿no? Pero también, pues, yo creo que un gran acierto al haber ella fundada el grupo LOGA, donde son servicios de capacitación y asesoría pedagógica, en donde también de una de otra manera hemos participado o nos da mucho gusto luego ver a miembros de ACOM dentro de los ponentes, ¿no? Pero también, y creo que esa es una bueno, espero que no la principal razón por la que estás aquí hoy, Patti, pero pues también en una de las administraciones pasadas estuviste trabajando y fuiste funcionaria en la Secretaría de Educación Pública, entonces pues también conoces y diría yo, desde las entrañas lo complejo del sistema educativo nacional y en especialmente pues todo lo que tiene que ver con nuestras autoridades, ¿no? Pero también interesante, hace rato algunos de ustedes que nos empezaron a escuchar o ella, Patti, que comentando acerca de lo de la NOM, pues hoy en día Patti también forma parte de Coparmex, no sé cómo le llaman, capítulo de la sección de educación en Coparmex, entonces también pues ahí estamos codo a codo y a veces hasta viendo las estrategias, quién juega al malo, quién juega al bueno de la película, dónde presionamos más, quién da la cara, pero ha sido muy interesante porque yo creo que ese es, y aquí me permito hacer el comentario, uno de las partes bonitas dentro de lo complejo que es toda esta parte de entender a las diferentes instancias, porque no nada más es educación, ahora es la Secretaría de Economía, es Profeco, pero es como pues a COM nos ha permitido, siendo como, a veces digo que somos, si me perdonan la expresión en inglés, ¿no? Que digo que somos the new kid on the block o somos ahí los más recientes, pues estamos gracias a gente como Patti y a Coparmex y a otras instituciones, pues jugando a las grandes ligas y participando y pudiendo, pues yo creo que y esperando definir
mucho de lo que viene en temas educativos. Pero pues ya sin más preámbulo, creo que ya me extendí yo demasiado, Pati. El tema que tienes preparado también, hablar de la transformación social y la importancia en la educación y pues todo esto se deriva de los cambios que está proponiendo el gobierno, pero también hay preocupación por la parte de cuestiones ideológicas, en fin, pero pues también creo que el poder ver las cosas positivas dentro de lo que también se está proponiendo, porque no solo es en México, sino en otras partes del mundo, ¿no? Pero ya sin más preámbulo, pues bienvenida y somos todo oídos. Muchísimas gracias a todos y cada uno, Ken, Ludwig, por la presentación y a todos ustedes por abrir este espacio de reflexión que me parece muy valioso que así lo tengan, porque les permite ir como formándose o como acompañándose en muchísimas cosas que pasan en la educación escolarizada. Yo quiero empezar con un punto que Ludwig ya comentó. Sí es necesario hacer presión, sí es necesario los contrapesos y sí es necesaria la participación. Me parece que los mexicanos estamos poco acostumbrados a participar, estamos poco acostumbrados a tener una participación social mucho más dinámica y activa. Estamos poco acostumbrados a hacer contrapesos, no tenemos como esas habilidades y sí me parece que tendrá que ser una parte de la agenda pendiente en la formación de los chicos, de las chicas que están en sus instituciones. Me parece que esto me da pie un poco como para abordar estas expresiones tan descalificantes que se hizo con la presentación del nuevo plan de estudios. Pero hay algunos elementos que sí deberíamos de escuchar. Cuando yo revisé un poco todas las líneas que estaba sugiriéndose en las primeras 80 hojas del primer documento, había por lo menos una idea que a mí ya me resonó y yo ya la había escuchado en el análisis incluso de países como Dinamarca. ¿Y a cuál tema me voy a referir? A la formación individualizante que hemos generado en espacios colectivos como es la escuela. Esto es cierto, no es una falsedad, no tiene toda una argumentación y Dinamarca lo advirtió por lo menos hace 6, 7 años, incluso uno de sus ministros, uno de sus responsables de educación lo señalizó y Dinamarca lleva por lo menos 4 años tratando de hacer algún análisis de su planteamiento curricular. Si nosotros analizamos las prácticas, las estrategias, los procedimientos que implementamos dentro de las escuelas, y no estoy hablando de estas escuelas, estoy hablando de la escuela en un sentido genérico, incluso mundial, parece ser que hemos priorizado más el utilizar el espacio escolarizado como un espacio que visibiliza más los esfuerzos más individuales más que los colectivos, ¿no? Nosotros calificamos al niño en lo individual, hacemos solamente alarde a veces de logros o de avances individualizados más que colectivos. El niño es premiado o la niña si termina primero. Revisamos ejercicios más con calificaciones que reconocen al que lo hizo todo bien.
generamos formas de ingreso incluso a la escuela más de orden individual, premiamos a quien está dentro de los cánones que la escuela establece como unificantes. Y sí, deberíamos de hacer una revisión mucho más fuerte, porque fue uno de los argumentos para la presentación de un nuevo modelo educativo y de un mapa curricular diferente. Debo de decir que dentro de las críticas que yo sí envié a periódicos en donde yo participé, es que es demasiado creer que el currículum o un plan o un programa de estudios puede modificar a un proceso tan importante como es el de aprendizaje. ¿Dónde sí está el gran cambio y la transformación? En las prácticas de enseñanza, en los permisos de aprendizaje, en la manera que el maestro tiene de incorporar o de apoyar a los chicos, en los mensajes de gestión o institucionales que nosotros damos como escuela. Ahí sí puede haber un cambio en cuanto que el chico cuando ingresa a la escuela o cuando acude todos los días a la institución, tiene la oportunidad de vivir estrategias que le permitan confrontar su modelo familiar, que le permitan verse a él mismo, que le permitan verse a él en relación con los otros, que le permitan a partir del pensamiento mágico que tienen los niños pequeños, que todo mundo hemos tenido, es más, no sé si todos lo tenemos superado, o todas las áreas de conocimiento hemos renunciado y hemos sustituido nuestro pensamiento mágico por un pensamiento más científico, más crítico. Entonces, la escuela es el gran espacio para eso. Pero sobre todo, la escuela es un espacio socializante por naturaleza, porque el niño, la niña, nuestros estudiantes no van a trabajar con un profesor. El chico va a ver, va a vivir su proceso de aprendizaje con los otros. Y el nuevo plan de estudios va a privilegiar dos grandes estrategias y mi primera sugerencia antes de entrar a la presentación estaría dada por ahí. Van a venir dos paquetes de estrategias muy interesantes. En lo personal, a mí me gusta. Yo siempre, y no de ahorita, no porque ahora lo diga la nueva planteamiento curricular, sino siempre he creído en eso, van a proponer el trabajo de modelos o estrategias de aprendizaje situado. Prácticamente la situacionalidad tiene entre 8 o 12 pequeños modelos, muchos de ellos ustedes los conocen, como es el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por proyectos. Son solo dos, pero hay muchísimos más. Incluso la sugerencia del plan de estudios ya plantea una reorganización en campos formativos de ciertas asignaturas. Ahí sí viene una transformación total del abordaje de los contenidos, pero sugiere formas específicas de aprendizaje situado para cada uno de los campos formativos. Entonces, valdría la pena revisar las prácticas didácticas, las estrategias para promover aprendizaje de nuestros maestros para verdaderamente estar orientadas hacia esas estrategias. Me parece que es un gran cambio, a mí me parece bien. Eso sí, va a generar toda una revolución en la manera en que trabajamos con los chicos, hablamos con los chicos, dejamos tareas, hacemos evaluaciones
que sí me parece que merece toda la atención. Y la otra tiene que ver con las estrategias dialógicas. Hay una apuesta muy fuerte por el diálogo, la conversación, el trabajo en equipo, la argumentación, la investigación, la comparación de supuestos, el descartar hipótesis que incluso vienen muchas estrategias de comparar diferentes biografías de personajes históricos, de científicos o científicas, con el propósito de advertir dónde puede haber una falla en la información. Toda esta parte dialógica es una propuesta muy fuerte del nuevo modelo. Ambas formas de trabajo, tanto la situacionalidad como las estrategias dialógicas, se soportan en un trabajo social del aula. O sea, socializar estrategias, escuchar al otro, argumentar, clasificar los argumentos de acuerdo a su soporte científico, escuchar al otro, exponer, no son estrategias que se usen en las aulas de una manera totalmente adecuada para favorecer el trabajo social. Incluso yo abro un breve paréntesis de esta violencia que hemos visto otra vez en las escuelas, en la reapertura. Suponíamos que los niños iban a venir más sensibilizados sobre la importancia de este espacio, extrañaron mucho la escuela, eso es cierto, pero la violencia no se quita nada más por habernos aislado. Lo que comprueba, ya leí por ahí 2 documentitos, que el aislamiento carcelario genera más violencia que transformación. Entonces, son 2 comparaciones muy, digamos, extremas, pero el encierro que vivieron los chicos les hizo sensibilizarse de la importancia de los espacios colectivos, pero no de erradicar la violencia que de suyo ellos ya traen aprendida. Tan es así que la depresión, el enojo y muchos elementos más son asuntos que se exacerbaron y que en un espacio colectivo como es la escuela, es indudable que se van a ejercer de forma más rápida. Nos tardamos, yo decía, qué maravilla, y no, vamos a ver mucha más violencia cada vez, por lo que la recomendación es que pasen de un trabajo de la emotividad para la autorregulación o el conocimiento o social a lo que hoy algunos expertos, sobre todo la UNAM, vale la pena que ustedes revisen las investigaciones que en la Facultad de Psicología ha hecho Benilde García, que tienen que ver con las emociones académicas, la emoción de logro, la emoción de compartir, la emoción de desterrar una hipótesis falsa. Es una maravilla. El éxito, me parece, académico, tienen que estar más sustentadas en esas emociones más que en la autorregulación de una emoción, ¿no? Porque sí es cierto, esto es importante, pero estos son emociones para los vínculos, para el autoconocimiento, pero no necesariamente alcanzan para el trabajo académico, para advertir que la escuela es un espacio de todos, para el respeto con mis diferentes. Incluso se ha advertido que la violencia social se detona con advertir que otro es diferente a mí. No necesariamente lo que hemos aprendido en la escuela me lleva a respetar al diferente.
sino al contrario, agredirlo. La inclusión, la equidad empieza con advertir que yo tengo un compañerito que aprende más lento que yo, que hay aprendizajes destacados en otros compañeritos que yo no tengo, de poder ser mucho más compasivo con aquellos chicos que, por ejemplo, son más lentos para el trabajo. Ese tipo de tarea es muy natural desarrollarla en la escuela porque hay las condiciones. Sin embargo, la escuela, estoy hablando de la entidad en general, no necesariamente tiene estrategias o no necesariamente estamos preparados para ese tipo de trabajo. Entonces, quería yo darlo como marco inicial con el propósito de que cuando hablamos de la escuela como un espacio de transformación social, pues insistamos en que no necesariamente el currículum que tenemos hasta ahorita lo logra, que viene un currículum que trata de impulsar mucho más ese tipo de vivencias y de aprendizaje, y que esto, por supuesto, va a recaer sobre el profesor y que sí tenemos que irlos preparando. Y fíjense que voy a concluir esta primera intervención mía en que no tiene que ver nada con que la SEP proponga un plan de estudios. Yo verdaderamente siempre he dicho que nos tenemos que adelantar. O sea, la realidad nos habla mucho más rápido de lo que una secretaría como la de Educación Pública puede transformar un programa o un libro de texto. La realidad pues nos habla de que tenemos gravísimos problemas sociales de convivencia, de interacción, de transformación, de verdaderamente inclusión, y que pues esto a la larga se nos revierte. El proceso educativo de todos y de cada uno de nosotros es un proceso de una larga cadena de eslabones, larguísima, para que llegados los 18 años o 21 años, o cuando mi entorno me permite empezar a tomar decisiones, yo tome las mejores decisiones. No solo basta pensar, que todos pensamos, sino tenemos que pensar bien y tenemos que pensar ético, que son dos cualidades más del pensamiento, y que me parece que la educación escolarizada, la educación que se da en las aulas, tiene los componentes suficientes como para dar oportunidad a las niñas, a los niños, a los jóvenes, de darse cuenta de este esfuerzo enorme que tenemos que hacer los seres humanos por ganar un pensamiento correcto y un pensamiento ético. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo mencionaba al principio de mi intervención, que ha analizado Dinamarca y que dicen, bueno, ¿y para dónde nos movemos? Y bueno, yo cuando pienso en Dinamarca pienso en un país de primer mundo, ¿no? Con una economía mucho más consolidada que la mexicana, con menos población que aquí, con menos problemas sociales, y sin embargo, ellos se lo están preguntando. Entonces, me parece que no debemos esperar el permiso, y yo así lo he expresado y así lo expresé cuando yo estaba en la Secretaría de Educación Pública. Yo les decía, es que los maestros no esperan, o sea, no esperan a que tú les des autorización de cambiar una actividad, un libro. El problema es que los obligas demasiado, ¿sí? A dar cuenta de lo que tú crees que tiene que suceder en las aulas. Parece ser que vienen planteamientos mucho más interesantes de autonomía, y a mí me parece que ese es otro gran tema que tenemos que aprovechar, generando verdaderamente el desarrollo de habilidades y de competencias que a los chicos
les permita pues visibilizar su capacidad. Y bueno, pues voy a compartir algunas láminas que me permitan ir consolidando estas ideas iniciales que he mencionado. Me voy a ir muy rápido porque a mí sí me gustaría dedicar unos 15, 20 minutos más a un diálogo y a preguntas que ustedes les puedan ir surgiendo conforme van aprovechando algunas cosas que se digan. La educación como un elemento que puede abonar a la transformación social. No es cierta la premisa en un 100%. Uno de los elementos que se vinculó mucho a la escuela fue si nosotros tenemos más años de escolaridad, si nosotros estudiamos más, hay más posibilidad de movernos en nuestro estatus social, ¿no? Incluso se pensó que si yo estudiaba hasta la universidad, así como varita mágica, yo iba a pasar a lo mejor de una clase social, económicamente dicho, empobrecida a un nivel medio. No, lo que sí se puede lograr con más años de estudio es alcanzar, si mis capacidades me lo permiten, un mejor ingreso. Eso sí, ya la investigación lo tiene muy acotado, o sea, las empresas contratan con mayores salarios a gente con más formación y más habilidad para la toma de decisiones, pero esto no necesariamente genera que yo me mueva en mi estatus social. ¿Qué más se ha comprobado? Y esto también es cierto, ¿no? Que las relaciones que un chico puede hacer en un tipo de escuela, cualquiera, sí le dan para establecer relaciones que le ayuden a tener nuevas miras. Eso también está comprobado. Pero entonces, ¿qué sí es posible al respecto de la escuela? Una de las cosas que sí es posible es ayudarle a los chicos a identificar cómo superar una tensión que la vida siempre les va a plantear. Los seres humanos vivimos permanentemente resolviendo tensiones. Y este es un tema que desde 1996 ya han pasado, ya nos vamos acercando a 3 décadas de esta afirmación, donde Jacques Delors en el documento La educación encierra un tesoro, incluso último documento organizado por la ONU específicamente para el ámbito, para UNESCO, para el ámbito de la educación, generó de qué es lo que podía ser la educación. Me parece que esto va a ser uno de los elementos que vamos a tener que seguir revisando, porque de repente nos preguntamos, incluso dentro de nuestras escuelas, y a veces tomamos posturas como muy extremas, así como las tensiones que estoy planteando. Solamente voy a decir un ejemplo, cada uno de ellos ameritaría una revisión profundísima, pero entre la tradición y la modernidad, las escuelas nos preguntamos si tenemos que hacer un análisis, un festejo, una conmemoración, una decoración entre el Día de Muertos o el Halloween. Y estoy hablando con escuelas bilingües. No, el tema que nos señaló Jacques Delors y hoy en este nuevo modelo va a plantearse es que nosotros no tenemos que resolverle tensiones a los chicos. Ellos las deben de resolver. Y si yo tengo un chico que por su tradición cultural proviene de familias donde el festejo, la conmemoración, el adorno y la vivencia o el acercamiento a la muerte es por el Halloween, pues que se vista, que festeje, que conmemore, que haga pues lo que tenga que hacer. Pero si yo tengo una familia o varias familias que su entorno cultural, de tradición, de costumbres,
y su aproximación a la muerte, ¿sí? Estas tradiciones tienen debajo todo un planteamiento, o sea, toda una sugerencia sustantiva, que son cómo nos aproximamos a la muerte. Y el mexicano en general la festejamos, convivimos con ella, le ponemos altares de muertos. Y me parece que la escuela, cuando plantea diferentes tradiciones de los pueblos para acercarse a la muerte, lo que está ayudando al chico es a identificarse con una de ellas. Yo en lo personal no tengo ningún problema con que me inviten a una casa y haya una decoración de Halloween, o que me inviten a recolectar dulces. La verdad es que yo no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, tengo una postura personal al respecto de lo que a mí me gusta más hacer para aproximarme a la muerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la escuela se vuelve un espacio de análisis de la tradición y la modernidad y deja al chico una posibilidad de decir qué pasa con su familia, qué pasa con ese entorno. Esto seguirá y no lo tenemos resuelto. ¿Qué pasa con el nuevo plan y programa de estudios? Va a pedirte que los chicos resuelvan tensiones entre lo mundial y lo local. Por ahí escuché una frase que me gustó mucho. Dice, pensar global para actuar local. Me gustó mucho. La verdad es que es una frase que voy a hacer mía. Pero cada uno de estos temas y de estas tensiones, todo el tiempo nos retan, todo el tiempo, en los noticieros, en las decisiones personales, cuando convivimos con los otros. Y me parece que reconocer que estoy viviendo una tensión, ¿no? De decir, bueno, mi salud me lleva a decir, necesito vivir en un lugar más pacífico versus no puedo salirme de una gran urbe. Pues es una tensión que voy a tener que resolver. Y así muchas que cada uno de ustedes seguramente está pensando. ¿Por qué digo esto? Porque también la llegada del siglo XXI nos planteó a nivel mundial 4 grandes realidades que teníamos que revisar. La explosión del conocimiento de la información, la acelerada dinámica de la tecnología, que ya vimos que sí es necesaria, la globalización de la economía, o sea, si se jala acá en este continente, jalamos acá, pero otro elemento importantísimo es la participación. No sabemos participar. Votar es una manera de participar, el dar un donativo es una forma de participar, pero esto no logra la transformación. En ese sentido, recordemos que tenemos 4 grandes documentos, ya el último presentado incluso por la misma UNESCO, la ONU preocupada por los resultados a nivel internacional, pero no olvidemos que esto es un ejercicio que a nivel mundial nos ha acompañado desde el primer informe mundial que lo presenta Coleman y que causa un revuelo mundial. Muchos países lo ocultaron, incluyendo México, porque plantea una serie de cuestionamientos, ya lo planteaba en su momento, a los modelos económicos, sociales, culturales e incluso al educativo. Tenemos en 1972 un otro gran documento, el aprender a hacer, planteado por Jacques Delors, por Pierre Ford, que incluso dio, si ustedes lo recuerdan, aquellos famosos trabajos por fichas de la famosa educación personalizada. Estos son evidencias de cómo
estas lecturas mundiales nos ayudan como a tratar de hacer cambios. Sin embargo, a mí me parece que no nos hemos sostenido en los cambios. Normalmente hacemos una especie como de pegotes que no logran consolidar. Nos da miedo en educación escolarizada, nos da miedo hacer cambios, pero bueno, ahí está. Luego viene la famosa propuesta de Jacques Delors, otra invitación de la ONU, específicamente a partir de la UNESCO, de que revisáramos la educación en 1996, casi 35 años después, y plantea los famosos 4 pilares de la educación que fuimos incorporando, que volvimos pequeños cursos, que trabajamos estrategias. Pero viene ya este último documento, el que es el reimaginar juntos nuestro futuro, y que retoma fuertemente muchos elementos de socialización, de trabajo en equipo, de proyectos en común. Y yo quiero plantear uno: no reciclamos y no clasificamos la basura en nuestras clases. No lo hacemos. Con ese solo hecho, con ese, ya pudiéramos dar un vuelco enorme a el problema de la basura. Solo por mencionar una, y van a ver ustedes en el reimaginar juntos nuestro futuro, y se están proponiendo un contrato social, pues lo vamos a tener que hacer, nos guste o no nos guste, por el agua, por la pérdida de especies, por la contaminación, por pasar de energías sucias a energías limpias, bla, 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 bla. Bueno, una sola cosa: el clasificar la basura y el reciclar no es un tema educativo que tengamos en las escuelas. Solo ese, que lográramos durante los 6 años de la primaria, o los 3 de la secundaria, o los 2 del preescolar, o 3 de la media superior, verdaderamente sensibilizar sobre eso. En ese sentido viene este nuevo elemento, porque lo que se dan cuenta es que como estamos, con las habilidades que tenemos, con las estrategias que tenemos dentro de las escuelas, no vamos a lograr que conforme los chicos avancen en escolaridad, logren un impacto social. No nos va a alcanzar. Con lo que salimos no nos alcanza. Ni para trabajar en equipo, ni para redactar un documento, ni para tomar una decisión, ni para tomar liderazgo en los ámbitos de mi casa o de mi colonia o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que este recorrido nos permite poner ahí 4 documentos que están planteados como para pensar nuestras escuelas. En este sentido, la escuela tiene como reto su organización para impulsar decisiones orientadas al aprendizaje. Cómo aprende el chico, cómo analiza, cómo le ponemos un espejo para que pueda ver sus capacidades, sus posibilidades. Retos para el docente, su metodología, para que genere aprendizaje y no esté tan preocupado por la enseñanza. Acabar con los ejercicios, dejar mucha tarea, que los chavos hagan muchos exámenes, que los presionemos. Habría que hacer una revisión ahí. Y la sociedad, de las expectativas que plantea a la escuela, para que la agenda educativa, lo que pasa en un salón de clases con el aprendizaje, sea una agenda social. No una agenda que hay de los papás, de las escuelas, del director, no. ¿Por qué? Por esta cadena enorme. Es decir, el primer eslaboncito de cómo un ser humano es, se pone pues desde muchos eslaboncitos antes intraútero, ¿no? Que muchas cosas aún no están investigadas, pero seguramente en breves años las vamos a encontrar.
cómo comemos, los primeros años de la infancia, cómo nos escolarizamos, cómo aprendemos a leer, cuáles son mis experiencias con mis compañeritos, bla, 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 hasta que una persona puede llegar a tomar decisiones. En ese sentido, la praxis educativa pues tiene toda una historia, ¿no? Cómo se concibe mi escuela, cuántos años tiene, qué tradiciones tiene, antropológicamente, qué concepción de chico tengo, ¿no? Qué concepción de comunidad, de sociedad tengo, una visión sociológica, para qué aprenden los chicos. Yo, la verdad es que no soy una resignada cuando a mí me dicen, es que los chicos pierden información de un año para otro. Pues es como me dices, es que fuiste al banco y nada más por acercarte al banco ya perdiste dinero. Oye, pues ni siquiera saqué, ¿no? O sea, no, espérame, ¿cómo? Voy a la escuela, que es este banco maravilloso para hacer producir, para hacer crecer, y salgo con menos dinero cada vez. No, pues ¿cómo? No, ¿cómo que pierdo? ¿Cómo que se me olvida? No, ¿por qué no nos preguntamos qué hace que verdaderamente un chico recuerde información, se apropie de ella, la aplique, crezca en análisis, no se haga mucho más científico, mucho más crítico, pueda pensar más rápidamente? Y lo que estoy planteando no son temas, no son contenidos curriculares, son habilidades. La metodología, lo van a ver ustedes, del nuevo planteamiento curricular viene así. Entonces, hay que pensar cómo estamos trabajando. Es que si el chico no se le grita, no se le bajan puntos. Yo siempre he dicho, bueno, pues yo sí he visto en otros países otras aulas donde el maestro ni está. Y cuando se sale, ni deja a nadie vigilando en las aulas. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a usar esas maneras? Y vuelvo a insistir, carcelarias, en donde parece ser que necesitamos barrotes y un chicote para controlar al alumno, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en educación superior y veía yo que si no pasaba lista, los chavos no llegaban. Y si yo no ponía exámenes, ellos pues decían que era una clase barco. Yo la verdad es que sí dije, miren, a mí no me vengan a quitar el tiempo. Yo no paso lista, ni aplico exámenes, y el que no quiera venir, solo lo espero con el examen final. Si es rudo, sí lo voy a hacer rudo, pero los que quieran verdaderamente aprender, aquí está la puerta y está abierta. Eso sí, procuraba que mis clases fueran muy interesantes. Las dos primeras tuve poca asistencia, pero los chavos empezaron a pasar en la voz y la verdad es que terminé con clase llena. No porque sea yo, ni porque, no, sino porque yo digo, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, según yo, y que es lo que creo que convence a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, de que están aprendiendo, están analizando, están pasando de un pensamiento mágico, de varita, de transformación, a una conciencia, ¿no? De que aprender implica tomar decisiones, implica verdaderamente hacerme cargo de resolver mi propia vida y la vida que tengo en común con los demás. En ese sentido, pues la praxis educativa, que es un poco lo que nos da la posibilidad de plantear a la escuela como un espacio de formación de habilidades de sujetos que transformen lo social. Eso sí es viable. No es limitada a la institucionalidad. La institucionalidad, la escuela como tal, si yo pongo experiencias sociales, sí lo voy a transformar. Y es un proceso en el que se transforma la teoría a la práctica. Entonces, la currícula que vamos a ver va a estar basada en situaciones, edificios, tradiciones, experiencias, personajes locales, que el niño ubique. O sea, ya no va a haber esto, resuelve estas operaciones. O el señor Juan tiene un rancho en, ¿no?
Estamos esperando que todas esas cosas cambien para que el propio maestro tenga que generar los ejemplos, las situaciones, las reflexiones. ¿Sí? La praxis educativa, ¿no? En el plan 2011, 2017 y 2022 ya nos venía sugiriendo cosas. ¿Y qué es lo que verdaderamente tenemos que lograr? Que el chico aprenda de forma autónoma, es decir, por él mismo, que yo no le necesite dejar tarea, y eso empieza desde muy pequeñito el niño. Yo siempre he dicho, a mí cuando yo iba al preescolar, a mí me dejaban de memoria lo que tenía que traer. A mí no me engrapaban ni en el uniforme, ni me metían ningún recadito, y la verdad es que la memoria empezó a avanzar. Traemos grandes deterioros de percepción, de memoria, de organización, de información, porque el niño proviene de familias, y eso ya lo han contactado ustedes, donde todo le resuelve, ¿sí? Entonces, la autonomía es algo que tenemos que revisar si queremos ver verdaderamente que la educación que damos genere habilidades y capacidades para lograr que nuestros chicos sean transformadores, ¿no? Y la reflexión metacognitiva. Aquí hice un listado, regreso a mi lámina anterior, lo que ya venían proponiendo Plan 2011, Plan 2017 y hoy más enfáticamente el Plan 2022 para la formación del aprendizaje autónomo y de la reflexión metacognitiva. Por eso les decía que el gran reto va a ser la formación de maestros. Y en el fondo, el plan sí tiene una propuesta de, digamos, trabajo diferente al que veníamos realizando. A mí, yo sí digo, me gusta, no necesariamente a todo mundo le va a gustar, sí nos va a obligar a hacer grandes transformaciones, y pues yo siempre he dicho, como la Secretaría de Educación Pública y todas las autoridades educativas son más directivas, más que no directivas, pues podemos seguir simulando todo lo que queramos, ¿no? Porque eso siempre nos ha funcionado. Yo recuerdo que desde que yo dejé la normal y llegué al aula, ¿no? De repente, pues nos hacían hacer unas cosas muy raras, ¿no? Como diciendo, no, eso no lo hagan, eso lo quiere la inspectora, ustedes hagan eso. Y yo algunas cosas, la verdad es que de las grandes transformaciones educativas sí estaba convencida, y pues yo sí las hacía, no logré hacer todas, pero a mí me parece que estos dos elementos que están marcados de rojo ya van a dar énfasis más en 2022, pero 2022 sí va a retomar varias cosas que ya se venían haciendo en los dos planes anteriores. Yo quisiera ir cerrando con esta lámina. He estado muy cerca de grupos que están tratando de generar metodologías diferentes y me ha llamado enormemente las habilidades metacognitivas no directivas. Ahí hay que poner mucha atención. Por favor, revísense a Leonardo Raviere, es un español que ha hecho una investigación hace muchos años. La verdad es que vale la pena escuchar si queremos verdaderamente transformar nuestras escuelas. A él le enfurecen las preguntas que los maestros hacemos en el aula. Nos dice, son profundamente directivas, nada que ver con la formación de un pensamiento crítico basado en habilidades de metahabilidades o metacompetencias. Y él propone 4 grandes competencias. Preguntas sin juicio,
Eso es dificilísimo. Y yo voy a ejemplificar con algo que a mí me llamó la atención en una escuela, donde el profesor estaba trabajando el tema de la migración. Y la verdad es que intentaba partir de una experiencia situada y pidió a los chicos que les dio muchas sugerencias, de advertir cuál de esas experiencias que él estaba promoviendo se parecían más a una situación que el chico había vivido. Y me llamó mucho la atención la experiencia que contó un chiquillo en donde señaló que su abuelo tenía una granja cerca de donde pasa la bestia. Entonces contó que él no sabía qué hacer porque su abuelo lo que hacía cuando pasaba la bestia es les aventaba piedras. Que su tío que vivía con los abuelos, ¿no? El hermano de su mamá, bueno, no sé si era de su mamá o de su papá, voy a mentir, el hermano de alguno de sus papás, lo que hacía es acompañar a la abuela a un lugar cercano donde paraba la bestia para llevarles la comida. Y lo que hacía los papás de él es tratar de regularizar, eran abogados o algo así comentó, para que esa migración se regularizara. 3 posturas diferentes ante el fenómeno de la migración. El profesor, era profesor el que estaba platicando la experiencia y que nos invitó a conocerla, casi logra, ¿no?, una metacognición basada en una atención fenomenológica. El asunto es que terminó haciendo un examen con el concepto de qué es migración, cuántos tipos de migración, bla, 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 ¿no? Habrá temas que no necesiten ser evaluados. Con que el chiquillo sepa que la migración es un fenómeno mundial, que no tenemos soluciones, que hay mucha normatividad, que no hemos logrado aplicar, incluso el mismo fenómeno migratorio de la frontera norte de México es distinto a lo que pasa en la frontera sur. Eso es lo que están llamando estos teóricos atención fenomenológica. ¿A qué le llaman espejo? A voltear a ver lo que los otros dicen y resolver, tomar una postura clara de qué es lo que yo vivo. Y el maestro debe de tener una riqueza comunicativa objetiva para hablar de esas posturas y de decir, el tema no está resuelto. Hay esta normatividad, hay estas posturas, ¿cuál es la tuya? Esto se llama de determinada manera. Y enfocar las preguntas a facilitar el engendramiento de soluciones, no porque el chico las vaya a proponer, sino que él ya se lleve elementos de trabajo para cuando él tenga que tomar decisiones. Esto es muy nuevo. Lo vamos a ver en el plan de estudios. Entonces, yo les decía, la propuesta es diferente, ¿sí? Estos son los teóricos que vamos a ver citados en el nuevo plan de estudios. Ahí se los dejo, ¿no? Una didáctica para una disciplina basada en la pedagogía, no en el control del comportamiento. Sí, contar que el maestro verdaderamente domine su disciplina. Ustedes saben que el grave problema de los maestros es que ni siquiera dominan su disciplina, ¿sí? Por lo tanto, las metodologías se les escapan. Utilizar mucho la mediación, van a recuperar
aquí a través de Hugo Boitis la mediación, pero nosotros sabemos que son propuestas de clásicos como Vygotsky, ¿sí? El lenguaje como una herramienta importante a empoderar, el pensamiento complejo para verdaderamente abordar totalidades de conocimiento, la comunidad escolar y la comunidad donde vivimos y la comunidad a la que cada uno pertenecemos a diferentes, porque nuestros niños no vienen de una sola comunidad, como articulador de procesos educativos y las relaciones pedagógicas como elementos de articulación. Hoy Bauman se va a llevar las palmas, ya lo habíamos revisado en algunos otros modelos, pero les dejo a los teóricos, sobre todo para la formación de sus profesores. Modelo 2011, competencias, aprendizajes clave para 2017, y aquí ustedes van a revisar, la SEP nos va a ir haciendo vivir en diferentes momentos el modelo, y me parece que vamos a estas formas para que el chico aprenda a vivir en el aula, el pedir permiso, el parafrasear, el saber escucharse, el plantear argumentaciones, cuáles de esas argumentaciones tienen más sustento, jerarquizarlas. A mí me parece que es un modelo que puede ayudar ahí sí a que se lleven habilidades más sociales. No olvidemos los informes, ahí les dejo algunos de los elementos que cada uno de estos informes va a retomar en el modelo 2022. Ese discurso de todo lo anterior está mal hecho. No, yo creo que hoy hay una muy buena suma de muchos descubrimientos que generamos en otros momentos, y va a ser el pensamiento crítico, esta capacidad de analizar información, la que más vamos a ver en el plan de estudio. Aquí hay algunos de los criterios de claridad de expresión, coherencia en la información, precisión y saber de dónde surge, e información relevante, ir profundizando sobre la información, amplitud cuando necesitamos generar muchos más datos y que la información sea lógica. Son algunos de los criterios para la formación de este pensamiento crítico, ¿no? Algunas habilidades que nos van a sugerir están permanentemente en el nuevo plan de estudio: vínculos en ideas, jerarquizar por relevancia, reconocer, construir y evaluar razonamientos, inconsistencias y contradicciones de la información, acercamientos sostenidos a problemas. No es resuelve una suma, no. Tenemos que resolver cuántas kilocalorías consumí en lo que comí ayer. Ese va a ser el planteamiento del problema en el plan de estudio. ¿Cuántas kilocalorías consumí? Por eso viene un eje que se llama pensamiento, que va a unir matemáticas con ciencias. Así de clarito. Ya no vamos a llevar matemáticas como tal, ni ciencias como tal. Y reflexiona sobre supuestos, creencias y valores, y en función de eso, bueno, pues resuelve, ¿no? La autonomía de ser muy dependientes, esa línea, no, yo le he puesto así inclinada, pero empezamos por nuestra edad totalmente dependientes, y esa línea se tiene que ir alejando de la familia y de la escuela hasta lograr esa autonomía o independencia, ¿no? Porque si el chamaco llega a la universidad todavía queriendo que le pasen lista, pues entonces se quedó así, ¿no? En lugar de ir así. Digo, por mencionar alguna cosa. Una reflexión importante que tenemos que hacer es cómo basamos. Esto me parece que va a ser un esquema que vamos a tener que ir analizando cada vez más. Las habilidades primarias mágicas de los niños pequeños, que están centralizadas en satisfacer necesidades, porque está consolidando una gran estructura, que es su estructura personal, la del yo,
habilidades secundarias que le permiten descubrir el mundo y con esto descubrir la existencia de los otros. Por ahí de los 8 añitos empieza todas estas habilidades secundarias para que logremos ir observando con más detenimiento cómo pasa de las habilidades terciarias y complejas a resolver el mundo, que es ahí donde está lo social. Yo más otro formamos un nosotros. En la pareja, en los equipos, en las religiones, en los partidos políticos, en mi cuadra, en mi edificio, en mi club, en donde yo esté, ¿no? En ese sentido, aquí tienen cómo se ve un contenido de aprendizaje en el plan de estudios 11, 17 y 22. ¿Los contenidos desaparecen? No, pues tenemos que aprender conceptos, procesos, nombres, pero en el plan de estudios de pasar así, ¿sí? Muy puntualizados los contenidos, va a pasar así. Nos van a proponer un diálogo, una progresión, en este caso estoy presentando una progresión de aprendizaje de la fase 3, primero y segundo de primaria, donde fíjense, la propuesta dialógica es describir el impacto en el entorno natural de las acciones personales, familiares y de otras personas de la comunidad para reconocer la necesidad de cuidarlo. Y yo empezaría diciendo, ¿dónde dejas? No viene el ejemplo, pero yo si fuera maestra de primero y segundo año sí lo haría, ¿no? Decir, ¿qué haces con la popó de tu perro? Y si no te has topado con que alguna vez no te diste cuenta, ibas deprisa, pisaste una popó que no es de tu perro, y ni perro tienes, y tuviste que regresar para quitarte o ese calzado o limpiarlo y llegaste tarde a tu junta, ¿no? Es una cadena. Alguien hizo algo en lo personal, eso me lo educaron en lo familiar, yo veía que mi papá, mi mamá, mi abuela iban con el perro y se iban a un jardín y ahí dejaban las popós, bla, bla, bla. Ese es el tipo de cosas. Este no es el contenido, sino dice, reconocemos el impacto de nuestras acciones en el entorno natural, su repercusión en las personas, plantas, animales, aire, agua, suelo, y la importancia de establecer relaciones más armónicas con el ambiente y favorecer el bien común. Perfecto, esto digamos es lo deseable, pero ¿cómo baja la progresión de aprendizaje en primer grado? Tiene que decir, oye, ¿qué hacemos? A ver cómo cuidamos el suelo, van a hacer los niños sus dibujitos, etcétera. ¿Qué va a hacer en segundo? Describimos las consecuencias sobre plantas y animales de la transformación del entorno natural derivado de actividades humanas para satisfacer necesidades de alimentación, vestido, protección, de acciones que promuevan formas de relación más respetuosas con el ambiente. Cómo cuidamos las plantas, cómo las tenemos, cómo las regamos, qué tipo de plantas tengo que como, a lo mejor la abuela tiene por ahí algo de hierbabuena o bueno. Tercero, comprendemos y valoramos la importancia del consumo diario de alimentos de los 3 grupos representados en el plato del bien comer, con base en los productos disponibles en la localidad y de agua simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del cuerpo, con el apoyo de sumas y restas con números fraccionarios del mismo denominador y de la recolección de información, registros, lectura de datos en tablas. Matemáticas y biología juntas. Y así lo vamos a ir viendo. De tal manera que el chico en sexto año, en este caso, quinto fase de aprendizaje, la progresión es indagamos acerca de las causas y consecuencias del sobrepeso, la obesidad y platicamos acciones para prevenirlas mediante una dieta correcta, el consumo de agua simple potable y la actividad física con el apoyo de números naturales y decimales
la proporcionalidad directa y recolecciones de información, registros y lectura de datos en tablas y gráficas de barras y circulares. El niño en su primer grado va a dibujar lo que come, va a hacer una tablita, va a seguir dibujando en la semana cuánta verdura toma, cuánta fruta, cuánto carbohidrato, y así va a ir avanzando hasta descubrir, ¿no?, cuántas kilocalorías consume en una comida o en un desayuno, ¿no? La intencionalidad es lo que sí logra una verdadera transformación social. Que como directivos todos nosotros tengamos muy claro qué intención tiene cada cosa que hagamos, porque bueno, mi Schopenhauer, esta frase de él me gusta, dice, la felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos. Todas las fuentes de felicidad y placer externas son en su propia naturaleza altamente inciertas, precarias, fugaces y sujetas a las oportunidades. ¿No? El individualismo sí proviene de satisfacciones, de necesidades de mi yo, y solo si logramos experiencias colectivas vamos a lograr verdaderamente que el chico se lleve habilidades para la transformación social. Eso es lo que puedo decirles de lo que significa la educación y su vínculo con la transformación social, y fue permeado un poco por cómo viene el nuevo plan de estudio. Yo dejo aquí algunos minutitos para que ustedes pregunten, comenten. Tengo aquí esta propuesta, sin juicio podría solo promover que perdón, es que se metió otra, voy a ir leyéndola, ¿sí? Dice, los aprendizajes siempre están vinculados a las emociones, incluso logra generalizar los contextos de aprendizaje. No se aprende sin emoción, si no me emociono no aprendo, o sea, para acabar pronto. O sea, y emoción quiere decir, cuando un niño está atento, es porque se está moviendo algo en el hipotálamo, seguro, y un recuerdo, algo que le causó curiosidad, algo que vinculó con algún cuento, alguna historia, alguna vivencia personal, le llamó la atención el personaje. Hay una emoción, eso que sin duda quepa, ¿no? Entonces, pero pues eso no sé por qué lo descubrimos tan tarde y con la pandemia. Luego, si quieren, puede escribir aquí sus preguntas. ¿Cuál es el apellido de Leonardo? A ver, les vuelvo a poner la pantalla, pero de todos modos, le voy a mandar a Ludwig mi presentación, porque a mí me parece que esta presentación en sus manos es mucho más valiosa que en las mías. Sí, es Ravieres se escribe. Búsquenlo, acaba de sacar en Amazon su libro, un libro de 600 páginas, es un librazazo, y que viene mucho el trabajo con este tema. Luego dice, al principio de la conferencia se mencionó que vienen estrategias. Mi pregunta es, ¿en qué documento vienen las estrategias? Porque en el documento de trabajo que compartió la SEP no están. Son 14 documentos que liberó en noviembre del año pasado. Con Ludwig yo les puedo compartir lo que yo tengo, y en el libro de preescolar y en el que ya liberaron de algunas actividades de primaria ya vienen, ¿sí? Entonces se los comparto con muchísimo gusto. Sí, la presentación inmediatamente la liberamos. Dice, en el programa analítico y sus componentes se habla de diálogos. ¿A qué material o herramientas se refiere? El diálogo va a tener por lo menos 11 formas distintas, ¿no? El presentar una pregunta y a partir de la pregunta que los chicos comenten o den información es una forma de diálogo. El trabajo en equipo alrededor de una situación que tienen que resolver va a propiciar el diálogo.
el conversar sobre alguna película o alguna experiencia va a propiciar el diálogo. Hay muchas maneras. Nosotros hemos recolectado ahí por lo menos 11, entonces vale la pena. Métanse en las redes sociales, en internet, hay mucho relacionado con estrategias dialógicas. Búsquenlas así y van a obtener muchísima información, ¿no? Entonces es así como puedo yo contestar esta pregunta y me parece que son todas. No, esta propuesta sin juicio, solo promover que la solución esté basada en la Agenda 2030 o ahí, ¿cómo estamos juzgando? A ver, la Agenda 2030 fue una manera anticipada de los gobiernos, como decir, oigan, ahí traemos por lo menos 17 líneas que tenemos que poner atención. Y esta es una agenda más para gobiernos. Yo no, a ver, la sustentabilidad o el cuidado del medio o una economía más para la solidaridad de todos. Yo vería la Agenda 2030 más una agenda de gobiernos para revisar los números. La Agenda 2030 se entregó con porcentajes de cada país, cómo andaba en pobreza, niveles de educación, economía, procesos cambiarios, no me acuerdo, son no sé cuántos cientos de indicadores, pero esa es una agenda más para los gobiernos. Yo diría la agenda más para nuestro ámbito es la de reimaginar los futuros. Esa sí es una agenda vista más de lo que la escuela puede llegar a ser. No sé. Yo tengo en otro de los chats me pusieron, ¿por qué se canceló el proyecto de desaparecer la división de grados escolares por fases? No desaparece. Ya la Secretaría, y puedo yo compartirles el programa 1, el programa 2, incluso yo di una pequeña, mandamos un boletín de prensa a muchos medios, nos publicaron por lo menos 26, donde le llamamos la Secretaría de Educación Pública recompone la plana. No, repite la plana. Sí, claro, ¿no? Y hay un cambio sustantivo en cosas como ya la Secretaría dice, ya se los dijo a los secretarios, va a haber una reunión de Mejoredu pronto y ahí les van a especificar muchas más cosas. Los grados escolares no desaparecen. Creo que vienen dos cosas en relación a eso. Uno, es sugerir que el profesor acompañe por fase de aprendizaje a los niños. En un año no le da tiempo al profesor ni de inicial, ni de preescolar, ni de primaria para acompañar a los chicos. Y lo van a sugerir para que los profesores de secundaria no cambien tanto. Esto con el propósito de que el mismo profesor pueda llevar un expediente que dé seguimiento más a esto del avance del chico. Los grados escolares van a seguir existiendo e incluso en el segundo documento ya recomponen muy bien al respecto de la evaluación. Ya aparece otra vez la acreditación. Por favor, pues es que no pudiéramos, ¿cómo decimos si un chiquillo puede pasar a un siguiente grado, a un nivel educativo? Ya viene otra vez la acreditación. Vale la pena que comparen el documento 1 con el documento 2 y que vean algunos de los documentos donde ya vienen algunas actividades. Entonces, Ludwig, ya aclaró en voz de la propia secretaria, ¿eh? También, bueno, en ese sentido de lo que decías ahorita, ¿se sabe ciencia cierta quiénes son los expertos que han intervenido en el cambio de los planes y programas? O sea, porque por un lado se nos dice que se consultan a miles de maestros y todo, y
Y cuando te volteas y preguntas, y gente que sabe mucho, pues a ellos no los consultaron, no pudieron participar, o ¿cómo lo han hecho? Mira, Ludwig, ese es uno de los temas que yo también he señalado mucho porque me parece que sí hay una simulación, hay un engaño. Supongo que sí estarán trabajando con expertos en alguna de las cosas que se filtró. Creo que están trabajando expertos no locales, sino más bien internacionales al respecto de lo que van a ser los materiales educativos, lo que le llamamos libros de texto, para la organización de experiencias de aprendizaje que permitan que los niños puedan vivir estas cosas. Mira, y lo digo muy rápidamente. En enero del 2021 se convocó a maestros a participar en la reestructuración de 18 libros de texto, que fue un escandalazo y que generó solamente el libro de tercero y cuarto de primaria de español. No lograron transformar todo. En agosto del mismo año del 2021, se convoca a maestros de primero y de segundo a revisar los libros de texto de esos grados escolares. ¿De qué pasó en la primera revisión y en la segunda? No sabemos absolutamente nada, ¿sí? No sabemos, y me parece que fue un ejercicio de simulación porque yo participé en el primer ejercicio y mi propuesta no quedó. Y no supimos exactamente de quiénes sí quedaron, más que como se fueron filtrando, que yo conozco a tal y a tal. Ok, perfecto. Pero después, fíjense, primero se reelaboran los libros y luego viene en enero de 2022 la propuesta del nuevo modelo curricular. Y luego viene toda la consulta a los maestros del nuevo modelo curricular. Y no sabemos ni qué producciones se hayan hecho con los libros, ni qué dijeron los maestros. Pero ya hay un documento reformado. Mi percepción, mi sensación es que ya lo tienen todo. Yo digo, no nos van a preguntar, nunca, bueno, pero nunca, ¿no? Nunca nos han preguntado, esa es la verdad. Entonces, aprovechemos. A mí, en lo personal, yo sí lo voy a decir, me gusta que el niño aprenda así, creo que sí nos va a obligar a hacer cambios, nos van a dar autonomía para ciertas cosas, entonces, pues aprovechémonos de eso, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo un poco, un pequeño avance, sí centrado en la formación de gente mucho más comprometida, mucho más solidaria con el otro, que sepa, bueno, ya nada más con que verdaderamente los chicos salgan sabiendo parafrasear, me parece que ya saben escuchar. Ya con esa mera habilidad creo que socialmente transformaríamos un poco más, ¿no? Pues yo, el trabajo ya les toca a ustedes, a mí me invitaron a darles algunas ideas y a mí siempre, como lo he dicho, me encantan estos momentos porque pues la siguiente parte les toca a ustedes. Ken, Ludwig, muchísimas gracias por la invitación. Saben que siempre me tienen a la orden. Ahorita les mando los dos documentos, documento 1 y documento 2, se lo mando a Ludwig, y la presentación. Les pido paciencia, mañana tengo que salir corriendo, les mando todos los documentos que publicó la SEP. Van a reformarse, pero nos dan muy buena idea de estrategias, de ejercicios, etcétera, como va a venir la propuesta, pues que ahí un poquito pude explicar, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Pati, y entonces estoy al pendiente de lo que me envíes para poderlo compartir con los miembros de ACOM. Sí, adelante, Kenneth. Y Pati, pues una vez más, mil gracias por compartir un poquito de tu sabiduría y conocimiento, y por darnos pues esta visión de dónde va el tema de esta renovación educativa. Entonces, mil gracias una vez más de parte de todo ACOM por este apoyo. Muchísimas gracias a ustedes, mucha suerte de verdad, y tienen el mejor espacio para socializar
y para aprender a vivir juntos y aprender a vivir bien, ¿no? Que es la escuela. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos y pues ya les estaremos compartiendo las cosas.